Amén, amén. Esta semana y la que sigue, porque ya veo que no tengo mucho tiempo, vamos a estar hablando acerca del Señor del rompimiento. El Señor de las brechas, el Señor que rompe en medio de nuestra circunstancia que parecía limitarnos o una barrera que pueda haber en nuestras vidas. Y lo estamos viendo porque yo estoy seguro que estamos entrando en un tiempo en esta iglesia en donde Dios va a hacer cosas grandes, donde Dios está haciendo muchos movimientos. Tenemos diferentes proyectos, diferentes ministerios. Se nos viene encima también la construcción de nuestro nuevo auditorio. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso también? Donde vamos a estar recibiendo mucha más gente que estará viniendo a los pies de Cristo, estoy seguro. Pero en todo momento de visión, en todo momento de misión, en todo momento en el cual algo nuevo se acerca, siempre hay oposición. Y por lo tanto, la oposición trae barreras y trae limitantes que para nosotros como seres humanos en nuestra mentalidad natural no nos deja avanzar. Sin embargo, tú y yo tenemos al Dios de lo imposible de nuestro lado. El mismo Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Qué es para ese gran Dios los problemas que podamos tener nosotros? Sin embargo, para entrar en ese tiempo y en ese momento tenemos que alinear nuestra perspectiva a la que Él tiene. ¿Y de dónde sacamos esta palabra del Señor de rompimiento? Vamos a estar hablando acerca de la vida del rey David. Y de hecho el rey David estuvo enfrentando muchísimas batallas, diferentes luchas. Y llegó un momento en el cual él estuvo enfrentando guerras o luchas que no podía él atravesar a través de su propia naturaleza o sus propias fuerzas. Es ahí donde vemos en 2 de Samuel 5:20 que él necesitaba que Dios actuara en medio de sus problemas. Y lo vemos aquí, y se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Entonces David fue a Baal Perasim y allí derrotó a los filisteos. El Señor lo hizo, exclamó David. Él irrumpió en medio de mis enemigos como una violenta inundación, así que llamó a ese lugar Baal Perasim, que significa el Señor que irrumpe. El Señor que irrumpe, el Señor del rompimiento. Ese es el Dios al cual tú y yo adoramos, predicamos, alabamos. Pero también es el Dios que está dispuesto a luchar, a pelear por ti. Y durante este domingo y el próximo vamos a estar precisamente hablando acerca de esto, de Baal Perasim, el Señor del rompimiento. En otras versiones lo pueden encontrar como el dueño de las brechas. Y es que cada creyente, cada persona en este lugar enfrenta o enfrentará en algún momento una dificultad, un problema, una lucha que no se puede solucionar con nuestros propios méritos o con nuestra propia fuerza. Es ahí donde nos enfrentamos a lo imposible. Lo imposible. Y solamente mediante la intervención de Dios vamos a poder caminar hacia adelante. Momentos en donde Dios irrumpe nuestras imposibilidades humanas y nos damos cuenta que dependemos completamente de Él. Porque sería muy fácil que el único problema que nos enfrentáramos fueran problemas que nosotros pudiéramos sacar adelante, ¿verdad? Sería padrísimo. Si mi único problema para que mi carro funcione fuera echarle gasolina, pues, yo la armo, ¿no? Sí, sé dónde es. Se tiene que abrir y luego está facilísimo. Pero si de repente me falla el motor y yo no sé ni por qué ni por dónde, necesito una intervención de alguien que sea más inteligente, que sea más grande y que tenga más posibilidad que la que yo puedo tener en ese momento. Es ahí cuando contrasta los problemas cotidianos de la vida con los problemas imposibles que no podemos nosotros con ellos. Tenemos que asimilar que hay una batalla también en lo espiritual a nuestro alrededor. Es una batalla personal, pero a veces también es colectiva, donde nos involucra a todos nosotros.
Volvemos a lo mismo, en los momentos en los cuales Dios quiere hacer algo nuevo en una iglesia, nuevo en un grupo, siempre va a haber barreras, oposiciones, y la única forma que nosotros podemos atravesar es con el Dios del rompimiento, el Dios que irrumpe nuestra imposibilidad. Y en el rey David precisamente encontramos un ejemplo de un guerrero valiente, pero también alguien que dependía de Dios. Mira, David peleó muchas batallas, como te había dicho, pero desde el principio notamos algo, que él siempre ponía a Dios, o él ponía su confianza en Dios. Y es que, para darte un poquito de contexto acerca de la vida de David, David no comenzó como el gran rey que conocemos muchos o el gran guerrero. David comenzó como un pastor de ovejas, el menor de todos sus hermanos, ignorado por su familia, pero visto por Dios. En la soledad, él aprendió a hacerse valiente enfrentando a leones, a osos. Todas esas eran batallas que él mantuvo en privado. Y aprendió la adoración a través precisamente del silencio y de la soledad. Cada uno de nosotros vamos a tener batallas y victorias privadas que nos van a preparar para los triunfos públicos, para las cosas mayores. La pregunta es, ¿será que confiamos en Dios aún en lo pequeño? Cuando Samuel fue a ungir al próximo rey, Dios pasó por alto a muchos candidatos que parecían más obvios. Sin embargo, David fue ungido porque Dios tenía un plan y un propósito para él. Es interesante porque fue ungido y fue llamado rey cuando ya había un rey en Israel. Ya había un rey. Eso nos habla que muchas veces Dios va a actuar en nosotros aún en medio de la tensión, aun cuando pareciera que no es nuestro tiempo. Pero, ¿sabes? A pesar de todo eso, él sirvió fielmente mientras era incluso perseguido por este rey Saúl. Después hizo grandes proezas, unificó el reino, conquistó Jerusalén, hizo muchísimas cosas. Y al mismo tiempo vemos un contraste en su vida, porque también la historia de David nos habla de fracasos humanos, en los cuales por sus pecados, por el adulterio, la traición, incluso la rebelión de su propio hijo, todo eso nos muestra que el Dios misericordioso puede restaurarnos aún en medio de nuestra infidelidad. Pero antes del rompimiento de Dios en nuestra vida, necesitamos, precisamente como David, librar batallas de preparación. Antes de que nosotros llegáramos a 2 de Samuel y viéramos cómo Dios le da la victoria contra los filisteos, que Dios le da la victoria sobrenatural a David, David tuvo que pasar batallas que lo fueron preparando hasta este momento. Y una de esas batallas, muchos probablemente lo conocemos, es la historia de David y Goliat. ¿Cuántos la han escuchado, la han visto? Hay películas, series, hay de todo acerca de David y Goliat. Pero a mí me gustaría que rescatáramos algunas cosas en esta historia que nos van a ir enseñando lo que tiene que ver nuestra fe, nuestra confianza en Dios, y también lo que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos con dificultades que parecen imposibles. Y en 1 de Samuel capítulo 17 del 8 al 11, voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice así: Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo los venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo: yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho. En toda batalla hay diferentes voces. La primera voz es la voz del enemigo, la voz que trae burlas,
diseñada para definir precisamente los términos de la batalla. Es lo que estaba sucediendo en estos versículos. Goliat se enfrenta al ejército y empieza a cuestionar primero por qué se preparan para la batalla, haciéndolos ver como menos. Incluso los reta y les empieza a decir: envíen a alguien, yo puedo con todos. Sus palabras buscaban controlar la situación antes de que se levantara una espada. Qué interesante. Vemos que la batalla empezó en la mente antes de que hubiera una batalla física. La voz del enemigo trataba de hacerte menos, hacerte sentir mal, hacerte sentir como que ya no hay esperanza. Y la respuesta, muchas veces, que nosotros mismos damos, es lo que pasó con Saúl y los israelitas. Dice así en este versículo 11: al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron miedo. El miedo no vino primero por la fuerza del gigante, vino primero por lo que oyeron y lo que ellos creyeron del gigante. Ninguno de ellos se había enfrentado a Goliat físicamente. Ninguno de ellos había tenido una pelea o unas venciditas, aunque sea, No, tuvieron miedo y pensaron que estaba terminada la batalla simplemente por lo que escucharon, Y eso que escucharon, ellos lo creyeron. Digo amigo, pero hay otra respuesta que podemos tener. La respuesta precisamente de David. David preguntó, versículo 26, David preguntó a los que estaban con él: ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? David cambió todo en el momento que contestó diciendo: ¿quién está aquí para desafiar al ejército de Dios? Se negó a aceptar las etiquetas que traía Goliat y eligió ver la situación a través de los ojos de Dios. Porque es muy diferente decir: ¿quién es este Goliat que viene contra el ejército de Israel, o contra los soldados, o contra el rey Saúl? A decir: ¿quién es este que viene contra Dios? La perspectiva es muy diferente. Sabes, nunca llegarás a la batalla que produce el rompimiento en tu vida si primero no corriges tu perspectiva. Antes de lanzar una piedra, David ya había ganado la batalla mental y espiritual, porque él sabía quién era Dios y quién era Dios a través de él. Mientras Saúl e Israel escuchaban las amenazas de Goliat y temblaban, David escuchaba la voz de Dios y se fortalecía. La victoria no comienza en el campo de batalla, sino en lo que tú y yo creemos. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a atacar de la misma forma. Siempre va a atacar tu perspectiva antes de atacar tu circunstancia. ¿O no es lo que pasa con los diagnósticos médicos? El enemigo, antes de que tú sepas los resultados médicos, ya te está diciendo: te vas a morir, es cáncer, ya no lo hicimos. Antes de que siquiera tú sepas los resultados, hay una batalla mental en la cual él quiere que pierdas la guerra desde antes que siquiera inicie. El enemigo siempre va a atacar tu perspectiva antes de atacar tus circunstancias. Segunda de Corintios 10, 3 al 4. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Y es ahí donde el enemigo usa las fortalezas espirituales para mantenernos aprisionados incluso antes de poder combatir. La Biblia llama fortalezas aquellas cosas que obstruyen, devastan o se niegan a moverse.
todas son fortalezas que necesitan ser derribadas. Y es ahí donde entra Dios. ¿Qué es lo que te estoy queriendo decir, hermano? Que en tu vida vas a tener momentos en los cuales solamente Dios puede romper e intervenir en medio de esas fortalezas. Hay problemas sencillos que Él nos deja lidiar. Él nos deja lidiar con nuestros hijos para enseñarles, para hacerlos crecer, para poder enseñarles un camino. Va a llegar momentos en los cuales el Señor nos presenta con dificultades, con problemas que nos ayudan a aprender paciencia, a aprender perseverancia. Pero hay otros que sí o sí necesitamos que Dios haga algo sobrenatural. Una fortaleza es una manera arraigada y engañosa de pensar que se opone al conocimiento de Dios. Y todas estas fortalezas se construyen a base de mentiras. Es un sistema de creencias basado en una mentira que hemos aceptado como verdad, y esa mentira comienza a controlar cómo vivimos. Las fortalezas de las cuales estoy hablando comienzan con una mentira, con una palabra, y empieza como una bola de nieve a hacerse más grande hasta que tú estás en medio de una situación en la cual solamente Dios puede intervenir. Todo comienza con mentiras recurrentes, argumentos falsos que crees sobre ti, que crees sobre Dios o que otros te dicen que creas. Por ejemplo, hay mentiras como: soy un inútil, Dios no me ama, yo no tengo lo que dicen que tienen, yo no puedo orar como el hermano Lorenzo, yo no puedo adorar como el hermano Jorge, nunca voy a ser libre de esto. Estos no son simples pensamientos, son prisiones mentales que te encapsulan en una mentira que tú te empiezas a creer poco a poco. Y entre más creas estas mentiras, empiezas a desarrollar patrones negativos, ciclos recurrentes de derrota, de adicción, de enojo, de miedo, incluso de falta de perdón. Y todo eso se convierte en algo que es muchas veces imposible de romper. Sabes, tú y yo no fuimos creados para vivir así. Y llega un punto en donde nos creemos tantas estas mentiras que empezamos a desarrollar patrones, a lo cual se nos hace tan normal que decimos: así es la vida. Así voy a ser siempre. Muchas personas crecieron en una casa llena de alcoholismo, por ejemplo. Vieron a sus papás tomar, vieron a sus abuelos tomar, vieron a sus tíos tomando. Y uno no sabe por qué, si ni le gusta el alcohol, pero ahí estamos tomando. ¿Por qué? Porque así es la vida. Muchas personas viven con problemas de deudas. ¿Por qué? Porque mi papá se endeudó, mis abuelos se endeudaron, heredé esas deudas y bueno, así es la vida. Patrones negativos que se empiezan a afianzar en nuestra vida a tal grado que incluso los heredamos a nuestros propios hijos. Y por último, después de las mentiras, después de los patrones, empezamos a levantar barreras emocionales, muros que nos protegen del dolor, pero que terminan aislándonos de la sanidad y de las personas que Dios quiere usar para ayudarnos. Y nos hieren en una iglesia y nos tratan mal, y vamos a otra y traemos eso en nuestra mente, y ese es nuestro patrón. Y empezamos a poner murallas o muros y no nos dejamos ayudar por otros. Las barreras emocionales las ponemos porque pensamos que de esa forma ya nadie más nos va a causar dolor. Pero aquí viene Dios ofreciéndote seminario de perdón, limpieza y liberación, nuestros servicios de oración, nuestros diferentes grupos de hombres, de mujeres, de todo tipo. ¿Y qué hacemos? No, eso no nos va a cambiar.
No, eso yo ya lo viví en la otra iglesia. Ya fui a 20 encierros de esos. No, hombre, esa vigilia estuve, ya hombre, ya un montón, ya, ¿para qué? Las fortalezas son barreras y bloqueos que no nos permiten alcanzar el propósito de Dios. Y es tanto individual como también puede ser para una iglesia. No, ya no vamos a hacer esa actividad porque nos fue muy mal ese evangelismo que hicimos en esa colonia. No regresemos. ¿Para qué? Identificamos que existen fortalezas cuando permitimos que la verdad de Dios exponga las mentiras recurrentes que escuchamos. Solamente cuando podemos traer la verdad de lo que Dios dice a lo que nos dice nuestro patrón, entonces la situación va a cambiar en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque tu valor ya fue establecido. ¿Sabes quién estableció tu valor? Cristo en esa cruz. Cristo te dio un valor que nadie más te había dado. Mira, segunda de Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Hermano, nada en la vida puede disminuir mi valor cuando Dios lo estableció al redimirte y a entregar su vida por ti. No me digas que no vales nada cuando el Dios eterno decidió venir con cuerpo de hombre, morir por ti y por mí, para que tú digas, nadie me quiere. Mentiras recurrentes. Porque Él dio su vida por ti, para que mueras con Él y resucites juntamente con Él y empieces a vivir una vida plena y abundante en Él. No se trata de ti. Sí, hermano, ya sabemos que no tienes todo, no tienes todos los talentos, no tienes todo el dinero, no tienes todo el tiempo, no tienes todas las ganas, ya lo sabemos. Lo escuchamos cada que te invitamos a trabajar acá, lo sabemos. Pero sabes, el mismo Cristo que dio su vida por ti y por mí es el mismo que trajo justicia para nosotros delante de Dios. Y por Él somos justificados para que el enemigo no pueda venir y decirte no vales nada. ¿Sabes qué? Sí vales, porque Cristo dio su vida por ti. Por ti. Por ti. Segundo de Corintios 10, 3-5, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Versículo 5, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. La manera de prevenir las fortalezas en nuestra vida es llevando cautivo todo pensamiento que tenemos a la verdad de Cristo. Y en el momento que tú empiezas a escuchar un pensamiento, lo agarras, te lo traes y empiezas a ver lo que dice Dios de ti en su palabra. A la luz de la verdad, los pensamientos de oscuridad tienen que desaparecer. Ay, es que tienes cáncer porque Dios te está castigando por todo lo que has hecho. Agarro ese pensamiento, lo traigo a la palabra y yo en la palabra veo que Dios es un buen padre. Te pregunto, si tu hijo te está portando mal en la casa, está haciendo mucho ruido, lo primero que piensas es, le voy a envenenar su cereal, porque hasta que tenga veneno en su vida se dará cuenta que necesita. No, ¿verdad que no? Si nosotros somos malos padres y no pensamos así, ¿tú crees que un Dios bueno y celestial y poderoso está pensando a ver a quién va a castigar con cáncer el día de hoy? No. Agarras ese pensamiento y lo traes a la luz de su palabra.
Y entonces evitas que el enemigo te gane la batalla incluso antes de empezarla. La guerra es personal, pero también es colectiva. Cuando Dios da una visión, también abre puertas, pero con cada puerta abierta viene la oposición. La pregunta es, ¿vamos a ceder al temor o avanzaremos hacia la promesa? Mira, hermano, el enemigo no es tonto. Él quiere afectar toda nuestra vida, nuestras vidas, nuestra familia, incluso nuestra iglesia. Su propósito es destruir toda la expresión del Dios verdadero y someter a cada persona bajo su control. El enemigo intenta debilitar muchas veces a la iglesia, convirtiéndola simplemente en una institución más, no en un organismo vivo, lleno de poder. No, él quiere reducirnos a un club social, donde todo se trata de nosotros, para nosotros y en nosotros. Donde nuestras actividades se tratan de entretenernos, de llenarnos, de hacernos sentir bien. Y cuando salimos pensamos que estamos haciendo lo que Dios quiere porque todo nos sale muy bonito. Y vivimos una fe que disfraza nuestra condición, pero que no la sana. Una fe que nos hace creer que estamos llevándola muy bien, pero que no hay una transformación en nuestra vida. Hermano, la iglesia fue llamada a invadir las tinieblas, no a esconderse de ellas. ¿O no dice Mateo 16:18? Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas son estructuras de defensa, hermano. Las puertas no dejan entrar. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Que las puertas tienen que ser atacadas. Las puertas del Hades son atacadas. No estamos esperando afuera de la puerta, esperando a que no salga nada malo. ¿Qué es lo que muchos hacemos? La iglesia se trata de ir, cantar, tener un lindo domingo, que todo nos salga bien, que esté contento el pastor, que queden contentos los líderes y listo. No, hermano, la iglesia se trata de ir a donde está la oscuridad y ser luz. Bueno, pero mientras no nos salga algo mal, mientras no empiecen a atacarnos, mientras no haya nada que nos traten mal, entonces todo está bien. No, hermano, la iglesia no está para sentirnos bonito. Estamos aquí para incomodar las tinieblas. El diseño de lo demoníaco es hacernos aceptar como normal lo que nunca debió ser normal. El diseño del enemigo es hacernos aceptar como algo normal lo que nunca debió ser normal. Porque lo que tú toleras nunca va a cambiar. Lo que tú dices, es un videíto, no pasa nada. Es una conversación X en WhatsApp, no pasa nada. Es una vez que vi la página de la foto, no pasa nada. Lo que tú toleras nunca más lo vas a poder cambiar. Porque todo pensamiento que venga a tu vida, si en lugar de traerlo a la luz de la palabra, lo dejas en tu mente, empieza a tener vida dentro de ti. Dentro de ti. Espíritu Santo, incomódanos en aquellas cosas que hemos estado tolerando. Espíritu Santo, que en esta iglesia no nos convirtamos en una iglesia que por quedar bien con todos toleremos todo. Al contrario, que donde veamos que hay pecado, donde veamos que hay tinieblas, empecemos a alumbrar con la luz de tu palabra. Ese debería de ser la oración de cada iglesia. No, pero ahora estamos buscando ahora qué es la moda para poder atraer más gente, por ejemplo, ¿no? Y a ver cuándo traemos las mejores luces, y cuándo traemos los mejores conferencistas, y cuándo traemos el mejor concierto, y cuándo se escucha mejor. ¿Por qué? Porque todo eso nos habla de cómo alimentar nuestra iglesia en lugar de nosotros ser luz en donde se necesita.
Porque estamos más preocupados por cómo nos vamos a vestir el día de hoy en el escenario, y que cómo se va a estar, y si está muy bonito, y si no. Dios nos está llamando, hermanos, a que salgamos de nuestra zona de confort. Si en nuestros países no nos importaba la hora, el momento, si llovía, si no, si había transporte o no había transporte, nosotros llegábamos. Si había vigilias de 5 horas o de toda la noche. Pero llegamos a un país donde la comodidad es lo principal, y donde estamos más interesados en hacernos sentir bien que en predicar la palabra de Dios. Goliat representa la voz fuerte del miedo y la intimidación en cada generación. Miren, 1 Samuel 17:8. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió y les dijo: ¿para qué están ordenando sus filas para la batalla? Punto número 1 que hace el enemigo: desafía tu posición, en donde estás parado. Hace que cuestiones tu derecho de estar firme para batallar. Lo primero que les dijo: ¿para qué batallan si van a perder? ¿Para qué vas a la iglesia si es lo mismo? ¿Para qué sigues sirviendo ahí si como quiera te van a herir? Desafía donde estás parado. Versículo 8: ¿no soy yo un filisteo y no están ustedes al servicio de Saúl? Número 2, el enemigo desafía tu identidad, porque redefine a quién perteneces. ¿O acaso no era verdad que ellos no servían a Saúl? Ellos servían al Dios de los ejércitos. Pero lo que les decía es: no, ustedes sirven a Saúl, al humano, al pastor. No eres tú de la iglesia del pastor John, no eres tú de la iglesia de la pastora Lidia. No, hermano. Somos siervos del Dios Altísimo. ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Número 3, desafía tu confianza. Te reta a probarte a ti mismo en lugar de descansar en el poder de Dios. ¿Por qué no escogen a alguien de ustedes? A alguien de ustedes que sí sepa predicar, a alguien de ustedes que sí sepa hacerla. No, hermano, porque no se trata de mí ni de ti. Se trata de la confianza que pongo en el Señor. Se trata de quién es Dios y cómo Él me usa, no de cuánto tengo yo. Versículo 9: si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Número 4, él desafía tu futuro. Amenaza tu destino incluso antes de pelear por él. No, es que aunque vayas al seminario, no, nada va a cambiar, vas a seguir igual. No, ¿para qué sigues dando en esa iglesia? Si mira, tanto que dan y no construyen nada. Dijo además en el versículo 10: yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan a un hombre que pelee conmigo. Desafía también tu capacidad. Te hace dudar de que tengas lo necesario. ¿Te imaginas en ese momento? Bueno, ¿a quién elegimos? ¿Al más rápido? No, al más fuerte. No, al que sepa mejor la espada. ¿A quién elegimos? Porque estamos más preocupados por nuestra capacidad que por quién nos capacita. Versículo 43: con desprecio le dijo a David: ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de todos sus dioses. El enemigo desafía tu valor. Dice: lo despreció y lo maldijo. Ataca tu identidad y menosprecia tu fe. Ay, pero es que ¿cómo sigues siendo cristiano si en lugar de solucionar tus problemas ya tienes más? Yo creo que esa cosa de religión no funciona. Debes regresarte como nosotros. Al menos tenías problemas, pero eres más feliz. Versículo 44 añadió: ven acá, que voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Número 7, el enemigo desafía tu resultado. Declara derrota sobre ti
antes de que comience la batalla. ¿Por qué? Porque el objetivo del gigante es intimidar tu mente para que te rindas antes de dar pelea, para que te rindas antes de pelear, para que pienses que ya está todo perdido antes de que siquiera tú te pares en el campo de batalla. Ese es el trabajo del enemigo. Esas son las fortalezas. La clave está en creer que tú y yo servimos al Dios del rompimiento. Al Dios que hace posible lo imposible. ¿Sabes? La batalla era de Dios. Desde un principio la batalla era de Dios. Pero el argumento lo tenía que ganar David. El argumento en su mente lo tenía que ganar él. David se negó a repetir las palabras del enemigo. En cambio, declaró quién era Dios. Mira, si 1 Samuel 17, 46, 47: hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. ¿Sabes qué hizo David? David habló acerca de quién es Dios y lo que Dios podía hacer. No habló de quién era el ejército de Israel y lo que el ejército podía hacer. No habló de quién era David y lo que David podía hacer. Hermano, ¿a quién estamos escuchando hoy en día? ¿Escuchamos a la imposibilidad de nuestro alrededor? ¿Escuchamos a las noticias, a las redes sociales, a todo lo que nos inunda, que nos dice que el mundo ya va a acabar? ¿O estamos escuchando al Señor, el cual tiene todo lo necesario para que enfrentemos la batalla que estamos librando el día de hoy? ¿Será que tenemos que escuchar al Señor que está dispuesto a actuar, así como leíamos al principio, como una inundación? ¿Cuántos han visto en las noticias las inundaciones? El agua que arrastra absolutamente todo, no queda nada, porque el agua se mete por todos lados, porque el agua con una gran fuerza irrumpe en medio de donde pareciera que está sólido. Hermano, no pelees contra Goliat con emociones. Peléale con una revelación. Y esa revelación es que tú y yo tenemos al Dios del rompimiento de nuestro lado. Tú y yo lo tenemos. Tú y yo lo tenemos. Pero el pastor, ¿cómo yo? Si yo no tengo en qué caerme muerto, pastor, le debo a medio mundo, pastor, ¿cómo yo? Sí, tú mismo, el mismo que dieron su vida por él, el mismo que dieron su vida por ti, al mismo que el mismo Cristo vino a esta tierra para que tú y yo pudiéramos tener acceso al Padre y pudiéramos tener acceso al Dios del rompimiento, al Dios del rompimiento. Nuestras derrotas en la vida no vienen por falta de fuerza, sino porque abandonamos la pelea del argumento. Una batalla donde necesitábamos fe y que nunca nos animamos a enfrentar. Una batalla en la cual lo único que Dios estaba esperando es que tú creyeras que Él era el Dios de lo imposible. Hermano, la voz del enemigo siempre va a apuntar a dos cosas. Número uno, tu percepción de lo que te falta. No tengo lo que necesito, no soy suficiente, nadie me va a pelar a mí. Y número dos, tu percepción de quién es Dios. Sí, Dios es muy bueno, pero conmigo no lo va a poder hacer. No, esta vez no lo va a hacer. Es que yo llevo orando y no escucho ninguna respuesta. Tu percepción de quién eres y tu percepción de quién es Dios en ti. Ahí es cuando nosotros atrapamos todo pensamiento y lo traemos a la luz de su palabra y nos damos cuenta
En Hebreos 11:6, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Si tú ganas el argumento con fe, Dios va a ganar la batalla por ti. Si tú ganas el argumento por medio de la fe, Dios ganará la batalla por ti. Ya para cerrar, el mismo Dios que le dio la victoria a David sobre Goliat sigue siendo hoy el Señor de tu rompimiento. El primer rompimiento no ocurre en tus circunstancias, sino en tu mente, en lo que confiesas. Cuando dejas de escuchar la voz del miedo y comienzas a declarar quién es Dios, entonces los muros empiezan a caer. Cuando dejas de ver qué tan grande es la muralla y comienzas a ver que tú tienes un Dios todavía más grande, entonces el miedo desaparece. Cuando tú declaras quién es Dios, Él empieza a pelear por ti. Él lo hace. Él lo hace. Hermanos, en esta batalla había cientos, miles de guerreros. ¿Por qué tuvo que venir un pastorcito a salvarlos a todos? Porque ninguno se atrevió a creer en el Dios al quien servían. Algunos se olvidaban que servían a Dios. Que no te pase eso. Que el domingo no sea una rutina más, que te olvides que vienes a servir a Dios y empiezas a ver que vienes a servir a los hombres. Porque así no se trata de ver quién queda mejor con el pastor. Aquí no se trata de ver quién sirve más o quién aparece más. Aquí se trata de quién crees. ¿En quién crees? ¿En quién crees? ¿En quién crees? Tomamos todo pensamiento cautivo. No converses con las mentiras, somételas a Cristo. No empieces a dialogar ahí con... No, a ver, ¿seguro que quieres decir eso? A ver, diablo, ¿seguro? No. Atrápalas, somételas, tráelas a la luz de la palabra. Porque la pasividad te va a dejar tolerando cosas que se convierten en más fortalezas. Párate en fe. Permanece, hermano, aún si todavía no se responde tu oración, aún si la respuesta fue un no, permanece, porque el Señor está en control. Sí, Él no actúa siempre como nosotros quisiéramos. Oh, fuera hermoso, Señor, que actuaras al momento que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero, sería padrísimo. Pero no, párate en fe, porque si crees en un Dios poderoso, también debes de creer que es un Dios sabio, que Él sabe cuándo hacer la obra y cuándo no. Tenemos un Dios fuerte, pero también tenemos un Dios que lo sabe todo. Párate en fe. Y por último, confía en el Dios del rendimiento. Porque si ganas el argumento sobre tu identidad, sobre el poder de Dios y su fidelidad, Dios ganará tu batalla. Y ahí es cuando el rompimiento deja de ser una teoría y se convierte en tu realidad del día a día. Ahí deja de ser una teoría, algo que me predicaron los domingos, y se convierte en una realidad de todos los días. En esta iglesia, en tu vida, estamos llegando a momentos en los cuales necesitamos que sea Dios el que venga a romper nuestras barreras, a romper las fortalezas, a hacer camino donde parece que no hay. Pero para que eso sea posible, tú y yo tenemos que tener la perspectiva correcta. Y esa perspectiva es que entiendas que no se trata de ti o cuánto tengas, se trata de quién es Dios y cuánto Él tiene.
Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Si eso estuvo la primera parte, les encargo que vengan a la segunda. Porque se escucha bien bonito, ¿va? Pero yo quiero que tú y yo vivamos esto todos los días. Y actualmente en nuestra iglesia vamos a estar enfrentando retos que necesita hombres y mujeres valientes para poder pelear la buena batalla. Y yo siento que el Señor está preparando un ejército. Nos ha estado preparando durante los diferentes tiempos, durante diferentes años, todo este tiempo que hemos estado pasando. Se han abierto nuevos centros como el Life Center, nuevos programas como Forge para pastores, nuevos edificios que se han adquirido, nuevas cosas. Y muchos de nosotros nos hemos quedado al margen diciendo: ay, qué bonita se ve mi iglesia ahora con un garage. Qué padre se ve eso, ¿eh? Ay, qué bonito se ve la iglesia con el Life Center. Tanta gente que viene, qué bonito. Que nos hemos olvidado que Dios quiere usarnos también en este tiempo. Que quiere usarnos en el Life Center, que quiere usarnos en el garage, que quiere usarnos en las oficinas, que quiere usarnos en el nuevo auditorio. Él lo quiere hacer. La pregunta es: ¿le crees? ¿Le crees? ¿Le crees? ¿Le crees? ¿Le crees? ¿Le crees? Puedes ahí donde estás cerrar tus ojos. Señor, en esta tarde, Padre, Tú eres, Padre, el Señor del rompimiento, el Dios que rompe lo imposible. En esta tarde yo quiero pedirte que nos hagas entrar en razón en cada situación que enfrentemos. Que entendamos, Señor, que la batalla es tuya, que la victoria es tuya, y que lo único que nos queda hacer es creer que tú tienes la victoria. Señor, trae a nuestras vidas, Padre, a tu Espíritu Santo llenándonos por completo, para que podamos ver más allá, Señor, de nuestro mundo natural, de nuestra perspectiva terrenal, y que podamos ver con ojos espirituales lo que tú vas a hacer en esta iglesia. Señor, que no nos arrepintamos en un futuro por quedarnos a un margen, por miedo, porque no teníamos lo suficiente. No, Señor, que podamos verte a ti y que pueda ser tú, Señor, el que pelee nuestra batalla, el que pelee nuestra batalla.